Sí, no se acepta. No se acepta. Gracias. Proposición del Grupo Socialista sobre defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil. Muchas gracias, señor presidente. Perdone que este congreso es mucho más interesante que el del 2011 al 2015. Da mucho más juego y es necesario más negociación y creo que va a ser positivo para el país si tenemos legislatura en este año. Bueno, señorías, el himno de la Guardia Civil tiene una estrofa que debemos atender. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Les puedo asegurar que en los últimos 5 años este Gobierno ha hecho cualquier cosa menos honrar a la Guardia Civil. Lo que ha hecho fundamentalmente ha sido contrarreformas que fueron sistemáticamente contra este benemérito cuerpo. Por una parte, económicas y personales. Hoy tenemos 1.000 millones de euros menos en seguridad en presupuestos generales del Estado de lo que teníamos hace 5 años. Hoy tenemos 20.000 guardias civiles y policías menos de los que teníamos hace 5 años. Hoy tenemos, señorías, más robos en viviendas, en automóviles y más homicidios que los que teníamos hace 5 años. La contrarreforma legislativa fue otro de los elementos fundamentales de estos 5 años contra la Guardia Civil. Fíjese bien, empezó con una aplicación del Código Penal Militar completamente alejada de la ley que se había aprobado en 2007. Hasta el punto de que se aplicó este Código Penal Militar cuando había y se hizo cambio de calificación jurídica cuando se recurrió a una sanción. Se llegó a aplicar el Código Penal Militar a hechos que previamente se sancionaron como infracción disciplinaria, pero al presentar el recurso, esa presentación de recurso conllevó, en último caso, a que se les aplicara el Código Penal Militar sin estar ni en unidades militares, ni en estar en acciones en el exterior, ni en situación de guerra. Pero es más, cuando llega el momento de hacer frente a una nueva legislación, se añade en el Código Penal Militar un artículo 7 bis, que lo que hace es, de una forma muy clara, cargarse un elemento esencial para nosotros, como era que en ningún caso a un guardia civil que estuviera en función policial se le pudiera aplicar el Código Penal Militar. A partir de ahora, el Gobierno, que ya lo venía haciendo con una mala interpretación de la anterior ley, está haciéndolo mucho más. Creemos, sinceramente, que no es el camino para honrar a la Guardia Civil. Contrarreforma también en los derechos de los guardias civiles. Contrarreforma en los derechos porque se está dificultando y persiguiendo el derecho de asociación en la Guardia Civil. Señores, en el año 2007, lo que hacemos en la ley que se aprueba en aquel momento es hacer frente a la modernización del cuerpo. ¿En qué? En reconocer que tenían derecho a asociación y que esas asociaciones, no siendo sindicatos, sí debían tener atribuciones para la defensa de intereses económicos, laborales o de opinión de los guardias civiles. Esas asociaciones, que repito, no son sindicatos y nunca lo planteamos, son asociaciones como tienen jueces o fiscales, o como tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. Tenían que ser efectivas y tenían que tener un órgano donde expresar su opinión, el Consejo. ¿Por qué esta contrarreforma de derechos? Porque, señorías, se le está hartando a representantes de asociaciones de la Guardia Civil de expedientes disciplinarios. En el año 2005, solamente a UGC, a 12 de sus representantes, expedientes disciplinarios. Hay claramente un objetivo de hostigar a los representantes de los guardias civiles y coartar su labor reivindicativa. Contrarreforma en la conciliación. No se puede seguir. Ya hay, además, advertencias en ese caso de que tienen derecho los hombres y mujeres de la Guardia Civil a la conciliación familiar. Y, por tanto, tiene que primar ese derecho a otros de ordenación de un servicio. La pasividad del director general de la Guardia Civil en este aspecto hizo que la Fiscalía togada determinara
que el cumplimiento, por ejemplo, en el ámbito de la jornada laboral, el cumplimiento de la orden, una orden del propio Gobierno, que indicaba que a 30 de marzo de 2016 tenía que estar establecido el sistema de turnos, no lo esté. O que los intereses personales en los ámbitos de conciliación, como les digo, deben estar unidos a los intereses del servicio, pero no dejar subordinados exclusivamente los primeros en función de los segundos. Y contrarreforma de agravios. Miren, señorías, pocas veces en España los dos cuerpos estuvieron tan enfrentados. Con agravios que en la mayor parte de las veces no tienen ni pies ni cabeza. Los dos directores generales han sido nefastos. El director de la Guardia Civil y el director de la Policía, lo que han logrado fundamentalmente es un tema de agravio entre cuerpos que pagaremos muy duramente. Lo hemos visto en enfrentamientos, como se habló en alguna intervención anterior, o la falta de coordinación. Y acabo, presidente. Estas son las razones por las que presentamos esta proposición no de ley, que trata de reconocer la labor que desarrolla la Guardia Civil y, de verdad, honrarla, de rechazar la utilización del régimen disciplinario para impedir la actuación lógica de las asociaciones profesionales, pidiendo al Gobierno que reforme el nuevo Código Penal Militar, que se paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones y que mejoren las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de la Guardia Civil y que pueda ejercer su trabajo en condiciones dignas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Para enmienda, Grupo Podemos, En Común Podemos, Marea. Señor presidente, señor Trivín, la cuenta de los expedientes no la lleva bien del todo, ¿eh? En 2005 donó porque fueron mucho más, ¿no? Se lo dice alguien que lo sufrió, vamos, que no es por otra cosa. No debate, no hablamos debate. Señor presidente, señorías, hace unos minutos nuestro grupo acabamos de presentar una iniciativa proponiendo a los guardias civiles que tengan derechos sindicales. El Grupo Socialista ya ha manifestado su intención de no apoyarla. Y ahora, para lavar su imagen frente a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, nos trae un documento que en realidad es un brindis al sol, papel mojado, una propuesta sin concreciones claras, es decir, más de lo mismo. Habla de derechos, de apoyar a los representantes frente a los expedientes a los que son sometidos y de aplicar el Código Penal Militar, pero solo como ellos propusieron en el año 2007, es decir, que sí al Código Penal Militar. Y resulta curioso que el mismo partido que cuando gobernaba les expedientaba habla ahora de derechos. El mismo que pactó con el Partido Popular la Ley de Derechos y Deberes, es decir, modificar la Ley de Derechos y Deberes para limitar el derecho de manifestación a los guardias civiles. El mismo que prohibía las manifestaciones cuando reclamaban derechos y amenazaban a los guardias civiles por manifestarse. Prohibición del derecho de manifestación que una y otra vez los órganos judiciales in extremis tenían que enmendar y dar la razón a los agentes de la Guardia Civil que sí tenían derecho a manifestarse. Les voy a recordar algunas manifestaciones de guardias civiles que ustedes la prohibían. En el año 2005, 6.000 guardias civiles salieron a la calle reclamando derechos, los que el Gobierno del Partido Socialista les negaba. En enero de 2007, 10.000 guardias civiles vestidos de uniforme salieron a la calle también reclamando derechos. El resultado, 30 expedientes a representantes de aquellas asociaciones. Aquella manifestación fue el precio que tuvieron que pagar los guardias civiles por tener esa ley de derechos y deberes que nadie les regaló. En octubre de 2008, por primera vez en la historia, policías y guardias civiles juntos salen a la calle reclamando equiparación salarial. Resultado, 6 expedientes a representantes de AUGC. En septiembre de 2010, manifestación de 16.000 guardias civiles reclamando la jornada laboral digna, prohibida por el Gobierno del PSOE y autorizada in extremis por el juez. También esa misma representación. El resultado, 2 expedientes a 2 agentes de la Guardia Civil, representantes de asociaciones. Ahora hablan ustedes, el Partido Socialista, de proteger los representantes de las asociaciones y se olvidan que eran ustedes mismos los que, cuando estaban en el Gobierno, les expedientaban. Solo en la etapa del Gobierno socialista se le abrieron más de 250 expedientes disciplinarios por hacer uso de la libertad de expresión. Y ahora hablan de mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno? Mire, nosotros le proponemos la modificación en este punto al que se refiere de la no aplicación del Código Penal Militar nunca a los guardias civiles. Nosotros lo tenemos claro, sindicatos sí y aplicación del Código Penal Militar no. Ustedes, de una vez por todas, retrátesen y digan qué quieren para los guardias civiles. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Mixto. Grupo Vasco, PNV. Sí, muy brevemente, presidente.
Se han tratado dos puntos, hoy el 5 y el 7, que tienen aspectos coincidentes. Nosotros nos hemos posicionado en favor del punto 5, la sindicación, porque creemos que avanza de una manera más decidida en ese proceso de abandono de facto, al menos, de la naturaleza militar. Y, por tanto, no apoyaremos este punto 7 del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Gracias. Grupo Esquerra. Gracias, presidente. Abstención. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, mostrar nuestro rechazo más absoluto a la agresión que sufrieron recientemente en Navarra 2 guardias civiles y sus parejas. Por otra parte, nuestro reconocimiento a la Guardia Civil por su abnegación y por su trabajo en pos de la seguridad entendemos que es algo digno de encomio y que nosotros vamos a proveer todas las facilidades para intentar conseguir que tengamos una Guardia Civil propia del siglo XXI. Por eso estamos de acuerdo con esta propuesta que está realizando el Partido Socialista. Nuevamente volvemos a extrañarnos de que en la intervención del Partido Socialista le echen cara al Partido Popular cuestiones que luego otros grupos se las vuelven a echar al Partido Socialista. Yo lo que creo que tenemos que hacer es intentar definitivamente coger una hoja de ruta en donde aglutinemos lo mejor de cada uno para evitar estar recriminándonos permanentemente en esos pasos adelante y pasos atrás. Y estaba en nuestro programa electoral parte de las propuestas que el Partido Socialista está haciendo en este sentido, en relación a que los derechos de los guardias civiles, quitarlo de ese Código Penal militar y no tener, digamos, el retroceso que se ha dicho que se ha vuelto en 2016 justamente sobre la legislación que ya había en 2007. Por eso entendemos que es oportuna, entendemos que se tiene que paralizar también la potestad disciplinaria, como se ha dicho, contra los dirigentes de asociaciones de guardias civiles por defender derechos económicos, laborales, y por mostrar su propia opinión, y, por tanto, entendemos que es oportuna y que es un pasito más. Y que durante toda esta legislatura deberemos de acordar cuestiones serias, profundas, para ayudar a que las condiciones laborales y a las condiciones de vida de este cuerpo tan importante para nuestro país sigan siendo refrendadas, digamos, en las actuaciones que hagamos desde el ámbito legislativo. Hasta ahora se ha hablado mucho y bien de la Guardia Civil, pero hemos adoptado pocas medidas que realmente les favorezcan. Emplazamos al resto de los grupos a que durante este tiempo trabajemos realmente por conseguir que esa dignidad a la que todos apelamos también se traduzca en sus condiciones laborales, en sus condiciones de vida y en los medios materiales que tengan como cuerpo. Muchas gracias, señor Salvador. Grupo Popular. Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, vaya por delante, además de nuestra condena al brutal ataque que se ha producido este fin de semana en Alsasua, ya expresada por mi grupo parlamentario. Señoría, sí. Como ya hemos hecho una declaración institucional y creo que algunas de sus señorías no estaban aquí presentes cuando hemos aprobado relativo a ese punto, ciñámonos al orden del día porque nos queda muy poco tiempo en comisión y todavía queda una PNL. Gracias. Sí, iba a decir que además de esta condena ya expresada por nuestro grupo a través de la declaración, nuestro reconocimiento al trabajo diario de la Guardia Civil en beneficio de los ciudadanos, garantizando nuestra protección y defendiendo nuestros derechos y libertades. Que el índice de valoración sea bueno para ellos no es una casualidad, es fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo muy bien hecho. El modelo que tenemos de Guardia Civil no solo es reconocido dentro de nuestras fronteras, también fuera. Es ejemplo a nivel internacional. España puede presumir y sacar pecho de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tiene. Vienen de muchos países a estudiar nuestro modelo de Guardia Civil para exportarlo. Y así, y por ello digo yo, que no será tan malo si otros países lo quieren para sí. El Grupo Parlamentario Popular, igual que nuestro partido, cree en la naturaleza y doble condición militar y policial del cuerpo de la Guardia Civil. Partiendo de ello, siempre nos encontrarán para trabajar en la mejora de las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil. La seguridad es una cuestión de Estado y, como tal, merece toda nuestra responsabilidad y esfuerzo para llegar a consensos. Celebro, señor Trevín, que esta legislatura venga con más capacidad y más voluntad de consenso y realmente espero que sean más coherentes, porque tengo que recordar que en la 10ª legislatura compartimos ponencia en una ley, la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, y ustedes ponían unas líneas rojas que cuando nosotros aceptábamos ustedes las cambiaban. Con lo cual, celebro que esta legislatura venga con más capacidad de consenso y con voluntad de llegar a más acuerdos. Aprobamos, con su abstención, una ley de personal de la Guardia Civil
desde luego que creemos que beneficia mucho a los guardias civiles, también muy consensuada con las asociaciones de la Guardia Civil, y que, desde luego, beneficia a la Guardia Civil en muchos niveles, a nivel administrativo, de formación y promoción profesional de la Guardia Civil, y también a nivel social, con muchas medidas en favor de la igualdad, la conciliación de la vida personal y laboral, de la prevención de la violencia de género y de la atención y protección a las víctimas del terrorismo. En la proposición no de ley que estamos debatiendo se hacen afirmaciones que no son ciertas, ya que el régimen disciplinario no impide que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan defender sus derechos y puedan trasladar sus demandas a las instituciones democráticas. La Guardia Civil no emplea las normas disciplinarias más allá de los límites y circunstancias dispuestos en las mismas, sin que este último caso deba considerarse como una limitación ilegítima a cualquier derecho. En cuanto a la reforma del Código Penal Militar, la Ley Orgánica 14/2015 resulta de aplicación a los miembros de la Guardia Civil cuando, como consecuencia de su condición militar, realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense o no en el desempeño de aquellas funciones o cometidos esenciales que no se encuentren encuadrados en el servicio peculiar que presta el cuerpo en el ámbito policial. Así que, de forma expresa, excluye su aplicación ante acciones u omisiones derivadas del ejercicio de sus funciones y cometidos de naturaleza policial. Por otra parte, destacar que los expedientes disciplinarios que se incoan contra cualquier miembro de esta institución no lo son por el ejercicio de los derechos de asociación profesional o libertad de expresión, sino por la presunta comisión. Sí, presidente, sino por la presunta comisión de cualquiera de las faltas disciplinarias contempladas en la Ley Orgánica 12/2007. Por todo lo expuesto, presidente, decir que no compartimos los puntos 2 y 3 de esta proposición no de ley, sí el punto 1, y por ello hemos pedido al grupo proponente que acepte la votación separada de los puntos. Gracias. Gracias, señoría. Entramos en el último punto del orden del día. Señor presidente, para dar cuenta de la... Perdón. Aceptamos la votación por puntos y lamentamos no poder aceptar la enmienda porque lo tenemos acordado con la Asociación Unificada de la Guardia Civil en todos sus puntos y, por tanto, no podemos salirnos de ese acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Entramos en el último punto del orden del día.